Vamos a meternos con el otro tema que tenemos para presentarles esta noche, una propuesta que tiene que ver con la muestra fotográfica argentina Tierra de Inmigrantes. Les presentamos el informe y luego comenzamos con el debate. ¿Me queda? El miércoles 19 de junio a las 10 se realizará en el hall central del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria la inauguración de la muestra itinerante Argentina, Tierra de Inmigrantes, donde se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres que llegaron en el tiempo de la construcción de un país, como lo siguen haciendo hoy, y detrás de un sueño de futuro promisorio para ellos y los suyos. Lo distintivo de esta exposición es que estarán presentes integrantes del Museo de la Inmigración, brindando información sobre las personas que arribaron a nuestro país a través del puerto de Buenos Aires en los años 1882 y 1955. Las corrientes migratorias son muchas y diversas. En esta oportunidad, quienes se acerquen al Pabellón Argentina podrán acceder a datos de sus ancestros, como por ejemplo, nombre del barco en el que arribaron, puerto desde el que zarpó y más información que hayan declarado. Esta noche, Pedro Sorrentino y Marcelo Macedo nos adelantarán los detalles de la muestra que influye en el pasado de la mayoría de las familias cordobesas. Bueno, se calcula que de Europa salieron más o menos 50 millones de personas y que cruzaron a este lado del charco. Corría el 1880, ¿no? Cuando llegaba a la presidencia Julio Argentino Roca, que formó parte de la generación del 80 y es cuando llegaron olas y olas de inmigrantes, porque claro, venían con ilusión, venían para hacerse la América, venían para hacer del puerto de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires esa Europa chiquita americana, pero así es que llegamos nosotros, pasaron los años y es que muchos a lo mejor no tenemos antecedentes, no sabemos quiénes fueron nuestros bisabuelos, por ahí se perdió algún dato de los abuelos, pero bueno, así fuimos armando nuestra identidad y somos lo que somos, esta Argentina, tierra de inmigrantes, y qué lindo poder traer una muestra, ¿no? Que nos involucra a todos. Que podamos ir a consultar, que podamos disfrutar de ver las fotografías. ¿Cómo es que nace esta muestra? ¿Cómo es que llega a la Universidad Nacional de Córdoba? Bien, podemos entonces, yo diría que para poder comenzar esta charla tendríamos que hablar un poquito sobre las características de lo que significa la inmigración. La inmigración no siempre es algo bonito, poético, sino que está, digamos, consustanciada con historias, con realidades, con situaciones, y que tienen distintas facetas, y muchas de esas vinculadas con procesos dolorosos de familias que han tenido que dejar su tierra natal para iniciar este proceso de migración. Quienes somos descendientes de inmigrantes, de alguna manera hemos sabido a través de lo que nos narraban nuestros antecesores lo que significó la inmigración, y más allá de que hayan podido cumplir muchos sueños, porque a la Argentina le ha brindado la posibilidad de generar o de cumplir sueños que en su tierra natal no podían desarrollar, a ello les significó dos procesos prácticamente paralelos, esos procesos que estaban relacionados con, primero, la adaptación y luego la integración a una tierra que para ellos era totalmente extraña, desde el lenguaje, desde las costumbres, desde los pensamientos, las ideologías, la cultura misma, ¿no? La geografía. Y bueno, y ellos paulatinamente fueron, a partir de este proceso de llegar a la Argentina y de tomar distintos destinos a lo largo y a lo ancho de nuestro amplio territorio nacional, integrarse, mimetizarse con esta realidad, transmitirnos partes de su historia y de su cultura, y de poder hacer de este crisol de razas lo que hoy es la República Argentina. Lo rico que es creo que esto ha terminado, alimentó a nuestra cultura con todas las diversidades que hay, con todas las costumbres que vienen de las raíces, y cómo nosotros, hasta la parte gastronómica, la parte musical, cómo es una mezcla de culturas que es rico para nosotros, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y aparte, visto desde la actualidad, seguramente cada uno de nosotros y quienes nos están viendo, automáticamente se preguntan por sus abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, y empiezan a
recordar, como lo hacíamos antes del programa, bueno, tengo tal pariente que vino de tal lugar, o del País Vasco, de Francia, o de alguna región en particular de Italia. Y lo que recrea esta muestra, que es una excelente iniciativa del Museo Nacional del Inmigrante, es transmitirnos a nosotros, al menos a través de los documentos fotográficos, cómo fue esta experiencia que contaba Marcelo, que por un lado traía aparejada la tristeza de dejar el lugar de origen. Pensemos si a nosotros nos tocara esa realidad, pero también el desafío de venir a América, a Argentina en particular, a construir un país, que fue un poco la impronta con la que llegaron muchos de esos inmigrantes, diría casi todos, y que también diría que casi todos cortaron amarras, vinieron para quedarse y para construir la Argentina y ser argentinos, y en ese sentido un poco lo que se va a poder ver en el Pabellón Argentina a partir del miércoles es el documento fotográfico de registro de las condiciones en las cuales llegaban esos inmigrantes, que no es como ahora que se han abaratado un poco los costos de los viajes en avión, sino que era un viaje de un mes en condiciones rigurosas, y que venían a veces solamente con la valija y la familia, pero con un deseo de prosperar sin duda, y también de construir un país. ¿Y cuántos amores nacieron en los barcos? Porque hay miles de historias de abuelos que se han conocido en el barco y que después de ahí nacieron las familias argentinas, ¿no? Este tema del amor al cual hacía referencia Iñaki, lo tratábamos de traspolar a esta situación, y es un legado de amor, de una manera o de otra, que se ha suscitado a lo largo del tiempo, ¿no? Y como bien decías, esos más de 55 millones de inmigrantes que vinieron de Europa y que se diseminaron en toda América, o sea, por ejemplo, en Canadá, en los Estados Unidos, Brasil, la Argentina, o sea, la Argentina en particular ha recibido, pero de distintas nacionalidades, muchísimos inmigrantes que fueron construyendo lazos afectivos, lazos basados en el amor, en el desamor también, ¿por qué no decirlo? Claro, entonces, y bueno, y de alguna forma fuimos generando esta historia que se inicia relacionada con la inmigración, ya con la misma colonización, y que tiene un fuerte impacto a partir de 1820. Si nos retrotraemos en tiempo y espacio, fue 10 años después de la Revolución de Mayo. Claro. Entonces, esta muestra está organizada en 3 etapas fundamentales del proceso migratorio, que se da entre 1820 y 1870, vinculado fundamentalmente a un contexto de la Revolución Industrial, por dar una pequeña síntesis, o a un contexto histórico por el cual atravesaba el mundo. Luego entre 1870 y 1950, se corresponde con las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, a principios de 1900 y 1945, la Segunda Guerra Mundial. Y otra tercera, de 1950 hasta la actualidad, que ya tiene otro matiz, un matiz más selectivo, relacionado con cambios y estilos de vida que, bueno, hacen que no sea, o que no tenga la cantidad y la masividad que generó sobre todo la segunda etapa, que es la que se da entre 1870 y 1950. Ahora, lo curioso también lo que hablaban de la inmigración, ¿no? Cómo también han aportado estos inmigrantes a lo que es el arte argentino, porque a partir de ellos surgieron un montón de artistas plásticos, de escultores, que miraban que habían tenido que salir también de sus países y que se encontraban con un panorama totalmente distinto acá, ¿no? También, por ejemplo, el tema del arte, lo expresaron en el tango. La arquitectura, de la arquitectura, la música, el arte, sí, el cine. Sí, Juan, sí, vos sí, contabas que tuviste que cantar en euskera. ¿Dónde aprendiste la lengua? ¿La aprendiste acá? No la aprendí. Aprendí la canción, ¿no? Solo la canción. Bueno, que es una forma de aprenderla también. Pero ¿no? la cadencia está bien lograda. No es fácil. Pasa que, sí, mi abuelo vino de allá, mi bisabuelo. Entonces está la familia allá, y la gira siempre me llevó al País Vasco por una asociación lógica, entonces he tocado mucho allá, pero no lo aprendí. De todas formas también pensaba, digamos, en las corrientes inmigratorias anteriores en 1800 que pasa que eran esclavos, venían en las bodegas. Claro. Digamos, la esclavitud es otro capítulo que está bueno que Córdoba abra en algún momento, ¿no es cierto? Porque también eran inmigrantes, también venían con historias de penas y de desarraigo tremendo. Digo esto porque es parte de lo que vamos a tocar ahora, en un ratito. Pero
casualmente justo en 1880 larga esto que llamó campaña de invisibilización, que tendría a decir, de ahora en más somos blancos, ¿no es cierto? Acá no hay más Claro, negros. era hacer la Europa aquí en América. Exactamente. Esa fue la idea del gobierno en ese momento. Pero Absolutamente. justamente hablábamos de los barcos que llegaban con africanos, ¿no? Sí. Qué poco sabemos de eso y qué cantidad de personas llegaron, y de hecho nosotros vemos entre los argentinos y somos pocos los que tenemos un color de piel más oscurito. La Universidad de Antropología hace unos años hizo un trabajo muy interesante. Muy interesante. Sí, eso. hay Sí. grupos de investigación que rastrean las Pablo. raíces negras Absolutamente. y precisamente a través de la música es una de las vías para ir rastreando esos orígenes que efectivamente se han ido invisibilizando, Exacto. pero en Argentina, o lo que era Argentina en ese momento, que era el virreinato, estaba la población negra y la población indígena y mestiza y zambos y demás, era un componente demográfico muy importante de la época, Exacto. quizás mayoritario a diferencia Absolutamente. de la presencia de quienes gobernaban, que eran Marcelo, españoles. Pedro, hacemos la invitación entonces para la muestra, como para ir cerrando el tema, porque me están apurando. Y bueno, así tenemos la posibilidad de visitarle, por supuesto, y de adentrarnos en este mundo, y quienes quieran tener más información, por supuesto, de sus antepasados, allá pueden hacerlo. ¿Comienza el miércoles? ¿En qué horario? El miércoles por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, a las 10 haremos la inauguración formal y están invitados todos aquellos que sientan curiosidad por los datos de sus antepasados. Va a haber datos precisos y certificados respecto de la ciudad de origen, de la procedencia, en fin, varios datos importantes que si alguno además está interesado en seguir profundizando esa información, sin duda puede ser un puntapié para iniciar un camino de búsqueda. Y va a permanecer inclusive el día jueves, que es feriado, va a estar abierto el pabellón Argentina para recibir a todos aquellos que quieran acercarse para ver la muestra y para verificar esos datos de sus antecesores.